Es una mesa de debate que hacemos por segunda ocasión en esta escuela de verano, que este año hemos titulado «Es el fin del bipartidismo y el nuevo escenario electoral para nuestra fuerza política, para Izquierda Unida». Y pensamos que, a diferencia del año pasado, que era un poco osada la alusión a la crisis bipartidista, ahora esa reflexión ya se ha instalado en el mundo político, se ha instalado también en el académico y en el de los expertos, y nos parecía que hoy sí, este año sí, merecería la pena hacer una reflexión sosegada sobre esa materia. Nosotros, como Izquierda Unida Federal, hemos hecho una reflexión al respecto, que hemos plasmado en un documento de estrategia electoral que desde la Secretaría hemos impulsado y que le ha dado el visto bueno la Comisión Ejecutiva Federal de Izquierda Unida, pero es hora de que esa reflexión propia de IU bueno, tenga un contraste al menos con lo que es el fundamento científico, si podemos hablar en esos términos, de los expertos en la materia, y desde luego no sé si son todos los que están, pero desde luego los que están aquí son expertos de primera magnitud, de primera línea, en cada una de las reflexiones que nos van a ocupar. Han transcurrido 18 meses excepcionales en la historia electoral del país. Desde el 20N a la actualidad, un año y medio, hemos asistido durante un año y medio a una situación insólita, a una crisis del bipartidismo. El bipartidismo al que podemos referirnos como el binomio PP-PSOE, pero que en algunos momentos cuenta con aliados como puede ser Convergencia y Unió y el Partido Nacionalista Vasco, han protagonizado desde el Pacto Constitucional la vida política del país. En 1986, 4 años después de la victoria de Felipe González por mayoría absoluta, se inicia un proceso que cada elección general vivida en este país ha comportado un incremento del voto concentrado por PSOE y PP. De tal modo que en el 2008, las segundas elecciones que gana Zapatero, la concentración de voto en PSOE y PP llegó a ser del 84%. Y con este 84% el sistema electoral le permitió, tanto a PP y a PSOE, conseguir el 92% de los escaños del Congreso. En 2001, en las elecciones últimas, se produce un cambio de tendencia. La suma PSOE y PP solo recogen el 74% del voto. Curiosamente, en las elecciones generales del año 93, en las que se vivió la crisis económica más grave anterior a esta, el porcentaje acumulado por PSOE y PP en aquel momento es del 74% también. El 20N, PP y PSOE consiguen 300 escaños en el Congreso de los Diputados. Perdón, 296. Pero es que en el 93 la suma de ambos fue prácticamente la misma, 300. Es decir, en los periodos de crisis del bipartidismo cuentan con un aliado, que es el sistema electoral. Este sistema electoral, en el 2008, les permitió, como ya he dicho antes, que con el 84% de los votos consiguieran unos 300 escaños. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el 84% de los votos, en el 2008 se consiguió el 92%, con el 84% de los votos consiguieron el 92% de los escaños. En el 2008, pero en las elecciones del 20 de 2011 bajaron al 74%, pero su porcentaje de votos de escaños fue del 85, rozando el 85. En estos momentos, si se celebraran elecciones generales, la suma PSOE y PP estaría alrededor del 56% de los votos, pero otra vez el sistema electoral les permitiría acceder a 255 escaños. Por lo tanto, la llave de la reforma constitucional está en manos, otra vez, del bipartidismo. En esta secuencia cronológica, 2008, 2011, 2013, la diferencia entre voto y escaños ha ido incrementándose. Es decir, que a medida que bajaba el porcentaje de voto de PP y PSOE, se incrementaba el porcentaje que sacaban con los escaños. Es decir, que si en el año 2008 la diferencia entre votos y escaños era de 8 puntos,
En el 2011 pasó al 10%, con un descenso de los dos partidos. Pero es que en la actualidad la diferencia que hay entre el voto que conseguirían y el porcentaje de escaños en el Congreso sería de 16 puntos. Pero no solo hay que ver el sistema electoral de circunscripción provincial, hay que irnos también al de circunscripción única. Dentro de un año asistiremos a las elecciones europeas. En las elecciones europeas la circunscripción es el Estado. Bien, aún así sacan ventaja estos dos partidos. De hecho, si se celebraran hoy las elecciones europeas, ambos partidos sumarían 33 de los 54 eurodiputados españoles. Pero si en lugar de aplicar el sistema Odón se aplicase el directamente proporcional, tantos votos, un escaño, el porcentaje el número de diputados que alcanzarían los dos grandes partidos bajaría de 33 a 30. Los otros partidos pasarían de 21 a 23. Es decir, que la panacea tampoco es el sistema, la circunscripción única. La situación actual en el Partido Socialista con respecto al 2011, en estos 18 meses, es de pérdida de 2.400.000 votantes. Ha pasado de 7 millones a 4.600.000. Conserva el 66% de los que le votaron hace ahora un año y medio. Ha perdido 1 de cada 3 votantes. La mayoría de estos votantes que ha perdido se han ido a la abstención. Un 18% se ha ido a la abstención, el 10% a Izquierda Unida y el 5% a otros partidos. El porcentaje que ha ido a Izquierda Unida significa que ha hecho pasar a Izquierda Unida de 1.700.000 votos que obtuvo en el 2011 a 2.400.000. 700.000 votos del PSOE han marchado en 18 meses. ¿Qué significa? Que el 30% de lo perdido por el Partido Socialista en los últimos 18 meses ha ido a Izquierda Unida. Pero si nos vamos más atrás en el tiempo, nos vamos al 2008, que es cuando empieza la crisis política del Partido Socialista, hace 5 años, en las elecciones de 2008, el Partido Socialista obtuvo 11.300.000 votos. A los pocos meses empezó a bajar ya la estimación de voto. Pues de los 11.300.000 que sumó Zapatero en el 2008, en la actualidad solo conserva 4.600.000. ¿Qué significa? Que el PSOE ha perdido en 5 años el 60% de su electorado. De cada 10 votantes, 6 los ha perdido, solo conserva 4. Esto significa que en los 18 meses que lleva Rubalcaba liderándolo, ha perdido un 35%. Pero si nos vamos a efectos del 2008, es un 59 y pico, prácticamente un 60% lo que ha perdido. En el periodo último de 18 meses, el 30% de lo que ha perdido ha ido a Izquierda Unida. Si ampliamos el espacio a 5 años, el 20% de lo que ha perdido ha ido a Izquierda Unida. ¿Qué significa? Que en los últimos 18 meses se ha acelerado el trasvase de voto del PSOE a Izquierda Unida, porque en estos 18 meses el 30% ha ido a Izquierda Unida. Sin embargo, en perspectiva de 5 años atrás, solo era el 20%. Por lo tanto, de los 2.400.000 votos que hoy obtendría Izquierda Unida, 1.400.000 proceden del PSOE. El 58% del voto actual de Izquierda Unida, el 58% de la base electoral que hoy tiene Izquierda Unida, son votos procedentes del Partido Socialista. Ello, obviamente, ante esta invasión o colonización del espacio electoral, de la base electoral de Izquierda Unida por nuevos votos migrados desde el PSOE, ha hecho moderar el sentimiento en la escala de izquierda-derecha del votante de Izquierda Unida. Lo ha hecho moderar en el sentido de que en 2008, si dividimos al votante de Izquierda Unida en 3 grandes grupos, la izquierda más radical, la izquierda y el centro-izquierda, si agrupamos a todos los votantes de Izquierda Unida en estos 3 tramos, tendríamos que en la parte más izquierda se sentía más de izquierda el 35% de los votantes de Izquierda Unida y de izquierda a izquierda el 50%. Bien, con la llegada masiva de votantes del PSOE, la actual base electoral se ha modificado del siguiente modo. Ahora solo el 28% de los votantes de Izquierda Unida se consideran muy de izquierdas. Antes era el 35%. Sí, y los que se consideran de izquierda a izquierda están
han pasado de ser la mitad, el 50%, a ser ahora el 57%. Significa que ha habido un cambio, un descenso del voto más de izquierda en estos momentos dentro de Izquierda Unida en 7 puntos. 7 puntos que ha ganado, digamos, la segunda opción, la opción central de la izquierda. Esto significa que la colonización de votantes del PSOE ha hecho moderar a la base electoral presente de Izquierda Unida. Sin embargo, los votantes de Izquierda Unida que es más moderados, los que se pueden ubicar en el centro izquierda, su porcentaje no ha variado. No ha variado porque mucho votante también del PSOE era de centro izquierda. Por lo tanto, la situación esta nos debe de hacer reflexionar sobre el ofrecimiento electoral de Izquierda Unida a la ciudadanía, teniendo en cuenta que hoy su base electoral es más moderada que hace solo año y medio y mucho más moderada que hace 5 años. Pero esto no es ningún inconveniente. Resulta que la radiografía electoral del electorado del PSOE no es muy diferente. Si en el centro, el grupo más importante de electores de Izquierda Unida, los más centrados, que no son ni radicales de izquierda ni de centro izquierda, es hoy en día el 57%, en el PSOE es el 63%. Por lo tanto, hay mucha semejanza en la composición de los dos grandes partidos de la izquierda española. Por lo tanto, no hay nada, desde el punto de vista teórico, que impida que el Izquierda Unida acceda al grueso de los votantes del Partido Socialista. Sí que hay una diferencia en el voto más radical de izquierdas, que en Izquierda Unida hoy en día es el 28% y en el caso del PSOE es solo del 10%. No es solo ese 10% de voto más radical del PSOE el que debe de intentar sustraer Izquierda Unida, sino también ese 63% de votos socialistas que en la escala del 1 al 5 se situarían en el 2 o en el 3. Pero no solo al Partido Socialista le han ido malas cosas. El Partido Popular también ha sufrido un importante retroceso. El bipartidismo ha perdido en estos 18 meses 8.700.000 votantes. De ellos 7.900.000 de PSOE y PP. Pero hay que añadir 500.000 de Convergencia y Unió y 156.000 del PNV. En total son 8.000.000, casi 700.000 votos que el bipartidismo y sus socios han perdido. De esos 8.700.000, los demás partidos han captado únicamente 1.900.000 votos. Es decir, solo el 22% del voto que han perdido los 4 grandes partidos. ¿Es esto el final del bipartidismo? No, porque si en lo peor de la crisis económica los dos grandes partidos y sus socios se han desprendido de 8.700.000 votos y solo los demás partidos han conseguido atraer 1.900.000, resulta que estos dos grandes partidos y sus socios cuentan con una reserva del 78% de sus votantes, que en estos momentos se encuentran en el limbo de la abstención. Pero no han dado ningún paso, ni adelante ni atrás, hacia ir a ningún otro partido. Obviamente, este 1.900.000 votos que se han transferido en los 18 meses ha ido mayoritariamente a Izquierda Unida. Izquierda Unida ha captado el 36% de todo este voto emigrado. Le sigue UPyD con el 16%, Ciudadans con el 14%, Equo con el 3%, la CUP con el 6%, Esquerra Republicana el 6% y Compromís con el 7%. Los partidos alternativos al bipartidismo han sido capaces de coger el 22% y no han sido capaces de coger el 78%. Por lo tanto, ahí falla el mensaje de atracción de los partidos alternativos frente al electorado que está durmiendo en estos momentos de los grandes partidos. ¿Por qué 6,8 millones de votantes de los partidos sistémicos no han dado el paso de cambiar de partido? Bien porque siguen simpatizando con sus partidos matrices, bien porque el recuerdo de voto histórico les hace imposible cambiar de voto, o simplemente para llamar la atención como voto de castigo a sus respectivos partidos. La situación de los últimos meses confirma un frenazo en el incremento de la abstención y en la transferencia de voto de los grandes partidos a los otros. Es decir,
estamos entrando en una situación de que el descenso de los grandes partidos está llegando a su fin. Está llegando a su fin y, por lo tanto, los otros partidos que estaban recibiendo votos están dejando de recibirlos, en términos generales, salvo alguna excepción. Por lo tanto, nos encontramos ante un cambio de escenario. Estos 18 meses han sido una excepción. Posiblemente no va a repetirse en el próximo año o próximos 2 años. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar un nuevo ciclo. Tras año y medio de constante caída del Partido Popular y tras 5 años de caída del PSOE, van a haber cambios. Es de esperar que ambas formaciones se estabilicen y que incluso puedan remontar, lenta y muy despacio. El primero en dar señales leves de mejoría es el PP, ya que va a tener a favor las estadísticas oficiales del paro, a lo cual el electorado que está ahora en la abstención refugiado es muy sensible, y maquillar bien y hacer una buena presentación de los resultados de paro en los próximos meses va a ser un factor que puede hacer que el PP, que ya ha frenado su caída, empiece a remontar. No llegará a los niveles que ha tenido antes de la crisis política, pero el PP puede sacar algunos puntos de aquí a las próximas elecciones. Le seguirá el PSOE, pero este tendrá que esperar un año más aproximadamente. Será después de las elecciones europeas de junio de 2014, cuando convoque primarias y elija su nuevo candidato o candidata. Si acierta con esta elección, sin duda será un revulsivo para sacar al PSOE de esta situación de valle en la que se encuentra y hacerlo subir. Obviamente, de aquí a que ocurra eso, el PSOE puede mantenerse en el 25-26% o incluso bajar algunas décimas, porque no olvidemos que el PP va a empezar a remontar y parte del electorado centrista que podría recuperar el PSOE podría irse con el PP si se pone la medalla de los éxitos, por lo menos en cifras oficiales, de la lucha contra el desempleo. El PSOE necesita, como agua de mayo, este nuevo candidato o candidata para acabar de una vez y que se olvide la última etapa de gobierno, hacer borrón y cuenta nueva y buscar una persona que dé credibilidad desesperadamente al Partido Socialista, para que esos millones de votantes socialistas que están hoy en día en la abstención puedan volver poco a poco a incorporarse al electorado. De lo contrario, se verá abocado seguramente a un nuevo fracaso electoral. Un fracaso electoral en las autonómicas locales y generales del 2015 que precipitarían un congreso extraordinario. Y este sí que sería de refundación del Partido Socialista. Pero si pone fin a este descenso, tanto el PP y el PSOE, no significa necesariamente que Izquierda Unida y UPyD vayan a dejar de crecer. Como he dicho, se abre un nuevo panorama electoral que termina ahora 18 meses de excepcionalidad y se inaugura en este verano una nueva etapa en este proceso de deterioro del bipartidismo. Frenada en el deterioro del bipartidismo y estabilidad, mantenimiento o ligera y perezosa recuperación. Ante el nuevo escenario, que se sustenta en el supuesto de esta estabilización del voto del PP y el PSOE, previo a iniciar esta lenta recuperación, se requiere por parte de Izquierda Unida y de UPyD de una nueva estrategia para conservar el voto conquistado desde el 20 de noviembre. Y no solo conservarlo, sino también acrecentarlo, puesto que en 2014 tanto el PP como el PSOE van a pasar a la ofensiva, tras 18 meses, repito, de retirada constante de todos los frentes. Hasta ahora el crecimiento de Izquierda Unida y UPyD ha tenido a su favor la pasividad de los dos grandes partidos y su manifiesta incapacidad para proteger a los ciudadanos y a las ciudadanas de los efectos de la crisis. La gran mayoría de la ciudadanía percibe hoy en día al PP y al PSOE como cómplices de las políticas de Bruselas. La ciudadanía los considera ejecutores de las políticas de austeridad de Bruselas. También la paternidad o maternidad del artículo 135 de la Constitución española. Ese artículo que por ley va a empezar a dar más protagonismo al mercado que al Estado. Las políticas socialdemócratas de la próxima década estarán en sintonía con Bruselas y es otro escenario favorable a Izquierda Unida,
porque si el Partido Socialista, en consonancia con sus socios europeos, va a renunciar a esas políticas de expansión de inversiones y va a centrarse más en políticas social liberales, obviamente va a dejar huérfano de partido a buena parte de las bases electorales actuales del Partido Socialista. Este nuevo marco supone la ruptura ideológica definitiva del socialismo democrático que nació tras la Segunda Guerra Mundial. Y el socialismo democrático europeo, los partidos socialdemócratas, van a aceptar la voladura controlada del estado de bienestar. Por lo tanto, es de esperar un giro hacia el centro del Partido Socialista Obrero Español, que indudablemente le reportará beneficios electorales al debilitar a UPyD y al Partido Popular. Pero esta maniobra dejará desprotegido el flanco izquierdo del Partido Socialista. Y ahí es donde entra en juego Izquierda Unida, con una política de más Estado y menos mercado, que buena parte del electorado español y buena parte del electorado socialista demanda ahora y demandará para salir de la crisis. En definitiva, el poder de Izquierda Unida hace en estos momentos que esté en 28 diputados en unas elecciones generales y que pueda duplicar el número de concejales y concejalas en unas elecciones municipales. Eso era todo lo que quería decirles. Mi presentación, quería que contaba con más tiempo, me han explicado que son 12 minutos, pero intentaré ir rápido. Está establecida o está desarrollada en 3 puntos. Uno, con los datos objetivos que nos dan los resultados de las elecciones, resultados reales. Otro, los resultados subjetivos de las encuestas. Y, en tercer lugar, pues las posibilidades o perspectivas electorales de Izquierda Unida en el panorama actual. Empezando por los datos objetivos. Bueno, esta tabla que veis aquí tiene mucho dato, pero os lo explico yo rápidamente. Lo importante realmente es la primera, segunda, tercera, la quinta columna. Son las 11 elecciones generales que se han celebrado en nuestro país desde la llegada de la democracia. Y, como vemos, la cuarta columna es la suma de las 2 principales fuerzas políticas. Las elecciones del 77 y del 79 eran UCD y el PSOE. A partir de ahí a partir del año, de las siguientes elecciones ya fueron el PSOE y AP, lo que luego sería PP, que nos da, bueno, una primera imagen con datos objetivos, como digo, de lo que es la fuerza del bipartidismo. A partir de las elecciones siempre ha sido muy elevado, siempre ha estado por encima del 60%, pero sobre todo, como se comentaba antes, sobre todo a partir de las elecciones de 1996, el crecimiento de este bipartidismo es espectacular, llegando a sumar en porcentaje de votos sobre voto válido las 2 formaciones políticas el 83,8%, casi el 84% en las elecciones de 2008. Llegamos a las elecciones de 2011, elecciones atípicas en cuanto al resultado, porque el PP consigue su mayor resultado electoral en unas elecciones generales y el PSOE, sin embargo, obtiene su peor resultado electoral. Y lo que vemos es que se produce una caída de 10,5 puntos aproximadamente en esta suma de los porcentajes de votos de ambos partidos. También ocurre lo mismo en la suma de diputados de PP y PSOE en el Congreso. Tendrían del 92 que tuvieron en 2008, caería al 85% en 2011. ¿Estos datos objetivos permiten hablar de un fin del bipartidismo? Hombre, lo que permite hablar indudablemente es de un desgaste, una erosión del bipartidismo, porque todavía en las últimas elecciones el 73%, 3 de cada 4 votos válidos, fueron a parar bien a PSOE, bien a PP. Y el 85% de los diputados que actualmente están en el Congreso de los Diputados español pertenece al PSOE y al PP. Lo que podemos empezar a hablar, como digo, es de erosión. Habrá que esperar a las siguientes elecciones para ver si hay una tendencia, en estos datos reales de encuestas, una tendencia hacia realmente ese fin del bipartidismo o, como había anticipado José Luis, quizá haya una recuperación. Pero nos quedamos con la idea que los datos objetivos hablan de erosión del bipartidismo, no fin del bipartidismo. Pasaríamos ahora a qué dicen las encuestas, los datos objetivos. Hasta ahora hemos visto lo que nos decían los resultados electorales. Hasta el año que viene no hay elecciones convocadas, elecciones europeas, pero no tenemos un resultado real. Pues lo que nos dicen los datos objetivos, lo que nos dicen los datos de los sondeos, es que efectivamente este bipartidismo que ha caracterizado siempre a la sociedad española está sufriendo un fuerte y pronunciado descenso.
veis ahí el dato de noviembre de 2011, el resultado real de las elecciones y cómo a partir de ahí el PP cae en picado hasta llegar al último dato de junio de 2013, es el barómetro que Metroscopia realizamos para el país mensualmente del clima social, caería hasta un 24,5%, el PSOE, que también cayó tras las elecciones en las estimaciones de los sondeos. Lo que pasa es que bueno, su caída no puede ser menor porque realmente cuenta con 7 millones de votos, su peor resultado, y es difícil que pueda caer más. Pero también se ve una caída menos pronunciada, pero también constante, estaría en el 21%. Es decir, el 45% aproximadamente del voto sumaría PP y PSOE. Lo que habla indudablemente estos datos objetivos es de una erosión y una caída fuerte de este bipartidismo. Al contrario, la tendencia de Izquierda Unida y de UPyD, las otras dos fuerzas de ámbito nacional, es una tendencia totalmente ascendente, quedándose incluso, hemos visto en algún caso en los datos de MyWorld, de Belén Barreiro, también en los de Metroscopia, hemos visto que en algún caso Izquierda Unida, en la intención directa de voto, se ha situado por encima del Partido Socialista en este momento. Hace unos meses hicimos una simulación, porque no se puede hablar de estimación, más bien simulación en Metroscopia, de cómo sería el reparto de los diputados si ahora mismo se celebraran elecciones y teniendo en cuenta lo que ahora mismo, es decir, si prácticamente hacer cocina, lo que dicen ahora mismo los ciudadanos, tanto en su intención de participar, que como veis la participación sería muy baja, del 55%, como en lo que nos están diciendo que votarían si fueran elecciones. Y lo que parece indudable es que, efectivamente, sí se podría empezar a hablar de, no fin del bipartidismo, pero gran y fuerte recesión y erosión de este bipartidismo. El PP, incluso el PSOE, caerían espectacularmente. El PSOE incluso obtendría ya su peor resultado, si lo había tenido en 2011, ahora obtendría su peor resultado ya histórico, una grave caída, una gran caída, se quedarían 90 diputados, y sin embargo se vería un fuerte crecimiento de Izquierda Unida y de UPyD. Tengo que comentar que esto, como os digo, es una simulación teniendo en cuenta la participación que ahora nos dice la gente, que hemos estimado en función de lo que nos dice la gente, que ahora la gente no está movilizada. Es cierto que no hay elecciones convocadas, quedan 3 años teóricamente para las siguientes elecciones generales, no hay un candidato claro en el caso del PSOE, con lo cual, bueno, por eso más hablar de simulación, pero cómo es la situación actual. ¿Qué es lo que pasa? Como comentaba José Luis, que el sistema electoral, dentro de esta erosión del bipartidismo que se está viendo, el sistema electoral perjudica o, desde luego, no ayuda nada a las posibilidades electorales de partidos como Izquierda Unida o UPyD. Realmente no es una única elección, como sabéis, cuando se celebran elecciones generales, sino 52 elecciones diferentes, porque cada provincia es una elección diferente, que es la circunscripción. Y en esto tenéis que tener en cuenta que en 18 provincias, donde se reparten 5, 3 o 2 escaños, el sistema prácticamente es mayoritario. Si con un solo voto de diferencia entre las dos fuerzas principales, que normalmente suelen ser PP y PSOE, pues en el caso de las de 5, 3 diputados serían para el PP o para el PSOE y 2 para el otro. En las de 3 se quedaría 2 y 1, y en la de 2, que es Soria, recientemente por pérdida de población, pues es muy difícil romper ese empate. Y en las 8 provincias con 4 escaños ocurre lo contrario, hay que sacar diferencias muy grandes entre los dos partidos más cercanos para que se produzca un 3-1. Hemos visto en algún caso en estas elecciones de 2011 que sí se ha producido a favor del PP, pero es difícil, porque lo normal o habitual es un 2-2. Estamos viendo aquí que en 26 provincias, en 26 circunscripciones, es muy difícil para formaciones como Izquierda Unida o UPyD entrar en el reparto de diputados. Queda muy limitado su entrada en estas 26 circunscripciones. Donde lo tiene más fácil, obviamente, es en aquellas circunscripciones en donde se reparten o el número de diputados a repartir es mucho mayor. Con lo cual, bueno, ya parte de un hándicap indudable, que en las encuestas vemos que efectivamente crece mucho Izquierda Unida, crece mucho UPyD y caen mucho PP y PSOE, pero habría que ver si lo suficiente y en qué circunscripciones crecen y bajan otros para saber si hay cabida o hay entrada en cada una de estas. Tengo que decir también, cuando he mostrado antes la simulación, que efectivamente parece que y esta será una de las conclusiones, parece que cuanto menor participación haya, lo veíamos también en la primera tabla grande, que en las elecciones donde ha habido menor participación el bipartidismo ha sido menor,
Y vemos ahora que con la simulación y una participación del 55% es posible la entrada y el crecimiento efectivo en número de diputados de Izquierda Unida y UPyD. Entonces, parecería que esa menor participación electoral sí beneficiaría a las otras dos formaciones de ámbito nacional. Comentaba que hay un colega, Ignacio Urquizu, que conocéis alguno, ha hecho una simulación con los datos del CIS, manteniendo una participación similar a la que se produjo en las elecciones de 2011, con los datos del CIS acumulados durante varios meses, hasta llegar a las 8.000 encuestas aproximadamente, y entonces él sí que detectaba un decrecimiento y una erosión del bipartidismo, un crecimiento fuerte de Izquierda Unida, llegaba, si no me equivoco, en su estimación hasta 38 diputados, y sin embargo el crecimiento de UPyD era, pero muy escaso, creo que solo subía 5 diputados. Confirmando un poco esta tesis o esta hipótesis, mejor dicho, que planteamos, que a mayor participación electoral, mayor aumento o mayor consistencia del bipartidismo, porque los dos grandes partidos suelen movilizar cuando hay elecciones a su electorado, a menor participación, mayor facilidad de ir hacia un sistema más cuatripartidista. Como comentábamos antes, las elecciones del año que viene, dentro de un año, elecciones europeas ya convocadas, no sabemos los candidatos, pero sí es una única circunscripción. En Metroscopia también hicimos una estimación de resultado electoral en el caso de que las elecciones europeas fueran ahora. Hay que tener en cuenta, en todo caso, que ya sabemos que las elecciones europeas, los científicos y los que estudian ciencia política hablan de unas elecciones de segunda categoría. La participación suele ser menor. De hecho, las dos últimas elecciones europeas estuvo por debajo del 50%. Pero en todo caso parece que ayuda a reflejar mejor cuál es la situación actual. Y efectivamente sí que vemos de nuevo una caída notable del bipartidismo PP-PSOE, entre los dos caerían 14 diputados, y un crecimiento de Izquierda Unida y de UPyD. Las otras dos coaliciones las hemos dejado tal cual se presentaron anteriormente. Tampoco sabemos cómo esto va a evolucionar en los próximos meses con candidatos, con coaliciones. Pero bueno, también ayuda a ver que en esta circunscripción, en estas elecciones, que es una única circunscripción, sí que se vuelve a ver de nuevo erosión, deterioro de bipartidismo y aumento de las otras dos formaciones políticas. El tercer punto, las oportunidades electorales de Izquierda Unida. Pues efectivamente, viendo la situación actual y todos estos inconvenientes, pero a ver las haylas. En primer lugar, los datos que nos dicen, las encuestas, el último dato que tenemos de junio de 2013 del clima social, nos habla de que tanto Izquierda Unida como UPyD mantienen la mayor fidelidad, que sería el cruce de columna y fila, Izquierda Unida, tendría el 50% de fidelidad de voto me refiero a gente que le votó en 2011 y está dispuesta a volver a votarle, y 57 UPyD. Hay que decir en todo caso que en esta oleada del mes de junio son más bajos las fidelidades de Izquierda Unida y UPyD que la de meses anteriores. Lo normal es que se sitúen cerca del 60-65% esta fidelidad. Este es quizá un caso atípico. Pero lo que sí vemos, y esto sí es consistente desde hace ya bastantes meses, es la gran caída de fidelidad de voto de los dos grandes partidos, de PP y PSOE. Actualmente el PP tendría un 45% de fidelidad de voto. Hay que tener en cuenta que en 2011 recibe mucho voto prestado, que no es suyo, principalmente del PSOE. Pero el PSOE, sin embargo, que es cuando tuvo su peor resultado, aún así su fidelidad actualmente es de solo uno de cada 3 votantes que le votó en 2011 le volvería a votar ahora. Y en el trasvase de voto, lo que sí vemos que el PSOE, votantes del PSOE de 2011, un 16% estaría dispuesto a votar ahora a Izquierda Unida, y de Izquierda Unida, que votaría ahora al PSOE, solo un 3%. Ese trasvase de voto, que suele ser habitual, PSOE-Izquierda Unida, favorece en estos momentos, teniendo en cuenta que el PSOE obtuvo su peor resultado, favorece también a Izquierda Unida, un punto y una posibilidad más para decrecimiento. Una pregunta que solemos meter, que es el rechazo a partidos. También vemos, por ejemplo, aquí que los votantes del PP pues pueden contestar varias opciones. Los votantes del PSOE, un 84%, dice que en ningún caso votaría al PP. Un 9% de votantes del PSOE dice que en ningún caso volvería a votar al PSOE. Y solo un 6% de votantes del PSOE dice que no votaría nunca, en este caso, a Izquierda Unida. De Izquierda Unida, que dice que nunca votaría al PSOE, un 30%. También este trasvase PSOE-PP, o en este dato, también favorece a Izquierda Unida. El posicionamiento ideológico creo que aquí es importante. Este es cómo se posiciona en la escala extrema izquierda, extrema derecha, entre el 0 y el 10, la población española. La línea discontinua, más clarita amarilla, es donde se posicionaban antes de las elecciones de 2008.
Como vemos, pues, sobre todo centro, el punto 5 de la escala, el puro centro, centro izquierda y centro derecha es donde más gente hay. Pero ¿qué interesa de esta? Bueno, luego vemos que después de las elecciones hay un crecimiento por el centro, hay más gente ahora que se posiciona en la escala 0,10 en el centro puro, ha habido un crecimiento por el centro. Pero también esta tabla es interesante para ver dónde hay posibilidades o dónde hay caladeros de voto desde el punto de vista ideológico, donde se posicionan los electorados. Y vemos que los extremos, tanto extrema izquierda como extrema derecha, incluso el 2 e incluso el 8, pues cuenta con poca gente. Ahí hay pocos peces donde pescar. Si realmente se pretende un crecimiento, en el caso de Izquierda Unida, claramente sería 3, 4. El 5, lo que pasa es que el 5 está mucho más disputado por otros partidos. Aquí es como se posicionan los propios votantes de los partidos en esta misma escala. Vemos que los del PSOE, los del PP, que es la línea azul, mayoritariamente en el centro, igual que los del PSOE, y ahora lo veremos más claro. Esto es también el autoposicionamiento de los votantes del PSOE antes de las elecciones de 2008, antes de las elecciones de 2011, perdón, después de las elecciones de 2011. No está en porcentaje, está en absoluto. ¿Dónde perdió el PSOE principalmente voto? Lo perdió por el centro y centro-izquierda. Pero fijaros que la columna del 5 es donde principalmente perdió voto. ¿Dónde ganó el PP, por el contrario? Pues donde más ganó precisamente fue por este 5. Izquierda Unida, que también es en absolutos, insisto, pues precisamente en el 3, 4 y 5. Por otro lado, es por donde, como veíamos antes, más caladeros, más gente hay para conseguir. Y no sé cómo voy de tiempo. Pues, bueno, no, yo creo que las conclusiones estaríamos viendo los otros. Esta es lo que hicimos después de las elecciones de 2011, Metroscopia, para ver cómo fue el trasvase de voto entre los diferentes partidos, dónde perdió el PP y dónde perdió el PSOE, y dónde ganó el PSOE y dónde perdió el PSOE. Y efectivamente vemos que el PSOE perdió 700.000 votantes que fueron en dirección a Izquierda Unida, e Izquierda Unida se fueron al PSOE solo 74.000. O sea que, como decía antes José Luis, efectivamente, probablemente ahora mismo la base electoral de Izquierda Unida sea más moderada porque ha cogido gran cantidad de voto del PSOE. Y la conclusión sería que posibilidades actuales... Bueno, primero, la primera conclusión es que no podemos hablar todavía de un fin del bipartidismo. Lo que sí podemos hablar es momentáneamente de una erosión. Habrá que esperar a ver cómo se desarrollan elecciones siguientes para ver si realmente la tendencia es decreciente o no. Erosión indudable del bipartidismo y crecimiento de los otros dos grandes partidos a nivel nacional. Segundo, que una baja participación a priori favorece esa entrada de otros partidos y un descenso del bipartidismo. Y la tercera conclusión también, que realmente el caladero de votos y donde Izquierda Unida puede crecer más es en ese centro-izquierda o en esas posiciones que se sitúa la gente, incluso sus propios votantes, del 3-4, sobre todo en la escala ideológica. Y nada más, muchas gracias por todo. Bueno, el otro día me llamó un periodista de estos que ahora llaman tantos para preguntar por el fin del bipartidismo y después de una charla larga me dijo, pero realmente ¿tú cómo lo ves? ¿Qué es lo que crees que va a pasar? Y yo le contesté, pues mira, creo que el PP puede quedar primero, segundo, tercero, cuarto, el PSOE puede quedar primero, segundo, tercero, cuarto, Izquierda Unida puede quedar primera, segunda, tercera, cuarta y UPyD menos primero creo que puede quedar segundo, tercero y cuarto. Y total, que después de la respuesta me dijo, pero realmente no tienes ni idea. Y le dije, hombre, no me pongas esto como titular, pero sí, efectivamente, no tengo la más remota idea. Yo creo que esta incertidumbre, cuando nos decía José Ramón que los datos son insólitos y lo que nos ha... Y los propios datos de Metroscopia, que también son insólitos. Yo creo que esta situación, estamos en una situación totalmente desconcertante.
Y yo creo que el punto de partida, para mí por lo menos, para hablar de esta situación desconcertante, es mucho más el voto directo que las estimaciones. Yo lo digo ya, como espero que tampoco haya periodistas, lo digo sin ningún pudor, yo las estimaciones hoy por hoy no me las creo, ni las de mi instituto ni las de ningún otro. ¿Por qué no me las creo? Pues porque están cambiando en exceso el voto directo que se obtienen de las encuestas. Tampoco me creo que el voto directo sea lo que vaya a suceder. Como decía antes, no sé muy bien qué pensar de todo esto. Entonces, ¿cuál es la situación que nos encontramos ahora? Nos encontramos una situación en la que en voto directo, ya sea con los datos del CIS o con los datos de los institutos privados, se ha producido un hundimiento del PP y el PSOE, esto es indiscutible. A mí me gusta ir a los datos del CIS por la sencilla razón de que tenemos serie histórica y eso nos permite tener una perspectiva a lo largo del tiempo, y porque además creo que de todos los datos, por el tipo, no por razones políticas, sino por el tipo de muestra que hace el CIS, creo que de todos los datos son los más conservadores. Es decir, el CIS yo creo que está marcando la situación más favorable al bipartidismo y por tanto nos pone para Izquierda Unida en el escenario más pesimista, para los partidos grandes en el escenario más optimista. Entonces el CIS lo que nos está contando es que tanto el PP y el PSOE están por debajo del 15% en voto directo. El PP hay que remontarse a aquella época de Hernández Mancha para ver una situación tan lamentable, es decir, cuando el PP no era una alternativa real de gobierno, porque ahora nos olvidamos, pero en los 80 no era una alternativa de gobierno. Y el PSOE, en cambio, nunca habría tenido desde principios de los 80 una situación como la que está teniendo ahora. Luego nos encontramos con lo que nos dicen con respecto a los partidos pequeños. Yo aquí me creo menos lo que dice el CIS que lo que dicen otros institutos, porque el CIS es enormemente lento captando los cambios y creo que no es el mejor instituto para la predicción de los partidos pequeños. Entonces, si aquí mezclamos lo que nos dice el CIS y lo que nos dicen otros institutos, pues tenemos que Izquierda Unida y UPyD están en un voto directo que puede ir pues, entre el 10, el 12, el 13, el 14%. Es decir, si mezclamos ambos datos, y aunque suene raro, creo que es eso lo que hay que hacer, creo que hay algunas metodologías que son buenas para captar unos partidos y otras que son buenas para captar otras, y mezclando todo esto yo creo que la situación en la que estamos es una situación de empate técnico en voto directo entre los 4 partidos, donde creo que UPyD es el único que se descuelga por abajo, a pesar de que luego algunos modelos de estimación, como el mío, le coloquen por encima de Izquierda Unida. Entonces creo que tenemos una situación en la que, como se ha dicho, PP y PSOE, Izquierda Unida puede estar por delante del PSOE en voto directo, no lo están todas las encuestas, pero lo está ya en alguna, y tenemos ahí pues, los 4 partidos en una situación muy competida. Y esto es algo insólito. Y como es algo insólito, es totalmente imposible hacer predicciones de futuro, porque no tenemos una pauta similar en el pasado, es decir, que la base de las buenas predicciones, aparte de la suerte, es lo que ha ocurrido antes. Pues lo que ha ocurrido antes no lo sabemos, porque nunca ha ocurrido nada parecido a lo que tenemos ahora. Entonces no tenemos una base científica para proyectar el futuro sobre nada, porque no hay nada parecido. Lo que tenemos es una situación de descomposición, y una situación nueva, y una situación insólita. Y luego tenemos algo que también hay que añadir y que no favorece ni a Izquierda Unida ni a ninguno de los otros partidos y que también es insólito, que es un porcentaje altísimo de electores huérfanos. Es decir, si sumamos, y aquí se produce también tanto en el CIS como en los institutos privados, si sumamos no sabe, no contesta, voto nulo, que antes no se ponía y ahora se pone porque hay tanto que ya se recodifica, que esto es otro dato, más voto en blanco, tal, y más probabilidad, intención de abstenerse, si sumamos todo eso, nos encontramos que 1 de cada 2 electores en estos momentos no dirige su voto a ningún partido, sino que se sitúa en esa bolsa de huérfanos políticamente. Eso es un dato importantísimo porque significa que lo que hagan los huérfanos de aquí a las elecciones va a ser crucial para la determinación de quién se queda primero, segundo, tercero y cuarto. Y ahí va a estar la clave de qué es lo que vaya a suceder. Los 2 partidos grandes retienen muy pocos votantes, han caído a menos de la mitad.
Izquierda Unida retiene el que más, es el partido en estos momentos que más votantes retiene, pero retiene 6 de cada 10 más o menos, es decir, tampoco tiene una retención altísima. UPyD tiene menos y, por tanto, la clave está en esa bolsa de personas que no sabe a dónde mirar en estos momentos. Hay muchos argumentos a favor de por qué existe esta crisis de bipartidismo que se pueden recoger. Si estuviésemos en una charla en una escuela del PSOE lo haría, porque hace falta convencerles que realmente la situación de ese partido es dramática. Yo creo que aquí ya se ha insistido mucho, entonces no voy a decir nada adicional. Sí me parece importante un dato que publicamos en MyWord en el Observatorio de abril, que es la capacidad de los partidos para lidiar con distintas políticas. Tradicionalmente o se decía el PSOE o se decía el PP. El PP ganaba en economía, el PSOE en políticas de bienestar. Y ahora nos encontramos con que Izquierda Unida gana en 3 políticas, que sería para los ciudadanos el partido que mejor combatiría las desigualdades sociales, que mejor conectaría con los movimientos sociales y que haría políticas de más transparencia. Y esto también creo que es un dato importante, pero de nuevo seguimos con una bolsa de gente que no señala ningún partido y que es una bolsa lo suficientemente grande como para que al final las cosas se puedan decantar por un lado o por otro. Bien, entonces, en esta situación de incertidumbre total, yo creo que lo importante es tratar de explicar qué es lo que nos lleva a este escenario, es decir, por qué se ha descompuesto el sistema de partidos español, por qué la situación electoral está totalmente descompuesta. Y aquí nos encontramos con lo que Ramón comentaba al principio, que es que se ha producido una serie de realineamientos en la opinión pública y que están en la base de lo que se ven en los datos de intención de voto. Estos realineamientos, el primero que ya se ha comentado es el movimiento ideológico. España se vuelve a desplazar hacia la izquierda. Esto no sería especialmente relevante porque España oscila entre el 4,5 y el 5 de media ideológica, pero sí que es relevante teniendo un gobierno del PP con mayoría absoluta. Eso así no había ocurrido, ¿no? Esta especie de divorcio entre la sociedad y el partido que gobierna con mayoría absoluta. El otro día venía un reportaje muy interesante en El País sobre el poder institucional del PP y yo creo que también es algo insólito en nuestra democracia acumular tanto poder institucional con una sociedad que de golpe ha dado la espalda al partido en el gobierno, ¿no? Es una situación también bastante insólita. Entonces, yendo a otros indicadores, nos encontramos que los españoles tienen una adhesión mucho menor a la democracia de lo que tenían antes de la crisis, no hace 20 años, sino antes de la crisis. Comparando datos que no son estrictamente comparables, pero sí nos pueden hacer una idea de por dónde van los tiros, nos encontramos una caída de 25 puntos porcentuales en esta adhesión, es decir, gente que dice que la democracia es el mejor sistema posible. Por primera vez la izquierda es más escéptica con el sistema democrático que la derecha, y esto creo que es un dato relevante. Nos encontramos con que los datos de apoyo al capitalismo se han dado la vuelta. Antes de la crisis, España, los españoles tenían más pasión por el sistema capitalista o la economía de mercado que Francia y Alemania, y hoy nos encontramos con que somos uno de los países de Europa y del mundo con más actitudes anticapitalistas. Y lo más curioso es que estas actitudes anticapitalistas, que son mayoritarias en la población, son con porcentajes más altos en la izquierda, también son mayoritarias entre los votantes de centro, es decir, los votantes moderados, que esto es algo bastante insólito. Y si uno se va al análisis por clases sociales, lo que se descubre es que las actitudes anticapitalistas no van unidas a lo mal que se esté pasando personalmente con la crisis, es decir, no son las clases azotadas por la crisis las que solamente dan la espalda al capitalismo, sino también las clases medias altas que por razones ideológicas también están en una posición muy crítica. Nos encontramos además con que esta opinión tan extendida en España de que los partidos, pese a todos sus defectos, que son muchos, eran necesarios en la democracia, ahora nos encontramos una mayoría que cree que no son necesarios y que podría haber otras formas de organización alternativas a los partidos políticos. Nos encontramos, por supuesto, con que los ciudadanos ya no creen que 2 partidos sean mejor y suficientes, sino que creen que cuanto más partidos mejor. Nos encontramos con una quiebra del europeísmo, que España, como sabéis, es un país tradicionalmente muy europeísta. Aquí los datos han dado la vuelta. Si antes de la crisis confiaba el 65%, ahora desconfía el 75%.
Detrás de esto están las políticas de austeridad, que tienen el respaldo solamente, por lo menos según los datos del Observatorio para la cadena SER, solamente tendrían el respaldo el 6% de los ciudadanos. Entre los electores del PSOE y de Izquierda Unida cae a la mitad, al 3%, es decir, prácticamente nadie, pero incluso entre los electores del PP el apoyo a las políticas de austeridad es del 13%, es decir, muy, muy bajo. Por tanto, aquí hay pues todo un argumento que tiene que ver con la austeridad y tiene que ver con estas políticas impuestas desde la Unión Europea. Nos encontramos con que se ha roto, como ha dicho Ramón, el apoyo a la monarquía y se ha roto de forma también bastante brusca. La monarquía por primera vez suspende y cuando se pregunta a los ciudadanos si creen que sería mejor tener una república, desde luego en la izquierda, no solo en la de Izquierda Unida, sino también en la izquierda del PSOE, hay mayorías abrumadoras a favor de la república. Nos encontramos con unas actitudes que ya venían cambiando desde hace tiempo y que se han acelerado todavía más con la crisis en contra de los privilegios de la Iglesia, es decir, a favor de un Estado radicalmente laico, también entre el electorado socialista. Y nos encontramos con que en la cuestión territorial también España se está descomponiendo, de ser un país que apoyaba mayoritariamente el Estado autonómico. Ahora lo que nos encontramos son una situación polarizada en la que crecen las personas que quieren más recentralización y por otro lado crecen también aquellos que quieren más independencia o más federalismo. También eso ocurre en Izquierda Unida, es decir, Izquierda Unida mayoritariamente tiene electores que quieren más descentralización, pero tiene un 30% de personas que querrían más recentralización. Es decir, que Izquierda Unida se ve atrapado en menor medida, pero también se ve atrapado por esta polarización, que es una polarización entre comunidades autónomas en realidad, pero es una polarización con la que hay que lidiar y con la que es muy difícil hacer un discurso nacional. Y finalmente nos encontramos, por tanto, esto hasta aquí son todo divisiones ideológicas, es decir, una España que se hace anticapitalista, antimonárquica, antibipartidista, antipartidos, antidemócrata con moderación, pero con más cuestionamiento de la monarquía, anti-Europa, anti-todo. Y esto es un realineamiento ideológico en muy poquito tiempo y que no tiene precedentes en la historia de nuestra democracia. Y ante esto pues es totalmente lógico lo que luego se ve en intención de voto. ¿Cómo no se va a saber eso si la gente está cambiando de opinión del todo? Pero luego hay un dato adicional que tiene que ver, porque aquí hasta ahora este realineamiento ideológico es un realineamiento que en realidad separa a la izquierda de la derecha y que tiene como pregunta fundamental qué es lo que el PSOE va a hacer frente a este realineamiento, porque lo que haga el PSOE frente a este realineamiento es lo que va a determinar lo bien o mal que le vaya a Izquierda Unida. Si el PSOE consigue presentarse con credibilidad, con políticas rupturistas que estén en consonancia con su electorado al que abandonó poco a poco, pero hace ya bastante tiempo, si consigue realinearse en función o en consonancia con las preferencias de los ciudadanos, también de mucha gente de centro, que está despendolada, pero es así, si lo consigue o si lo hace, si esa operación funciona, Izquierda Unida va a tener mucho menos hueco para crecer que si el PSOE pues, se queda dormido o promete cosas que no son creíbles porque quien las promete no tiene credibilidad para hacerlo, o se queda atascado pues, en una operación en la que ni hay primarias ni hay nada, ni sale de ahí, ¿no? Yo creo que esa va a ser una de las claves de las próximas elecciones. Y dentro de esto yo añadiría un argumento adicional que no es de carácter ideológico, pero que separa no ya la izquierda de la derecha, sino separa a los partidos tradicionales de los dos partidos pequeños, o los partidos grandes de los dos partidos pequeños, porque es verdad que aquí tradicionales también lo es Izquierda Unida, pero los dos partidos grandes de los dos pequeños. Y tiene que ver con una España dual, una es la España de la televisión, de la 1, pero también de otras televisiones, poco informada, muchas amas de casa, muchas personas jubiladas, muchas personas que tienen más información que antes sobre política, pero todavía poca, que se interesan menos, que discuten menos en sus familias de política. Y esta es una España tradicional. Y esa es la España que está apoyando de verdad los partidos grandes. Pero frente a eso nos encontramos con otra España, que es una España en la que ha hecho explosión el interés por la política, enganchada a las nuevas tecnologías, que lee más prensa online que prensa en papel, que se informa
hasta el doble de política de lo que lo hace la otra España más tradicional, y que es una España mucho más incontrolable en términos políticos, pero también en términos de consumo. Es decir, es una España que se está moviendo a una velocidad que es muy difícil de entender y muy difícil de seguir. Y entonces ahí algo que podría suceder, y a lo mejor es una auténtica tontería lo que voy a decir, pero bueno, es una idea que lanzo, algo que podría suceder es que los dos partidos grandes decidan hacer frente común y piña con esa España tradicional que les podría dar para ganar entre los dos, desde luego, ¿no? Frente a esa otra España dinámica y que viene empujando con más interés por la política y con otras formas. Eso podría suceder, es decir, que el PP y el PSOE decidan aparecer como partidos pues, defensores de un sistema y con una base electoral que no es izquierda-derecha, sino la tradición frente a lo nuevo, la falta de información frente al conocimiento, la televisión frente a Twitter, ¿no? Es decir, esa España que se va reduciendo, pero que es la mitad, ¿no?, de lo que es nuestro país. Eso podría ser un posible realineamiento político, ¿no? Lo tradicional frente a lo nuevo. Y luego el otro realineamiento es izquierda-derecha, es decir, que el PSOE decida que no se va a desenganchar ni de la revolución tecnológica ni del electorado con interés por la política, con demandas diferentes, y que con otro proyecto, con otras personas, va a liderar un auténtico proyecto de cambio. Y yo creo que la crisis del bipartidismo va a estar en estos dilemas, ¿no? En qué España al final elige cada uno, y en qué España elige sobre todo los dos grandes, porque los partidos pequeños sí que creo que aquí, por mucho que empujen y por mucho que tengan más credibilidad, su futuro va a depender mucho del juego de los otros, ¿no? Que siguen teniendo mucha historia detrás y mucha capacidad y alianzas con los medios como para poder elegir en cierto sentido hacia dónde quieren ir. Aunque aquí a lo mejor estoy siendo conservadora, porque también ocurre a veces que la sociedad llega un momento en que marcha sola y no hay nada que hacer y el cambio ya es imparable. También podríamos estar en una situación de cambio imparable. Bueno, yo creo que ya lo dejo aquí, que creo que he hablado de más. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, pues en primer lugar agradecer a la Fundación por la Europa de los Ciudadanos la invitación. Decir que para mí es un honor estar delante de vosotros y compartir con vosotros y con mis colegas de mi mesa estos minutos. Digamos que a lo mejor la mesa va avanzando en conservadurismo de mi derecha a mi izquierda, porque yo seguramente voy a dar un paso todavía más adelante en cuanto a las previsiones conservadoras. Y como decía Belén, yo a los periodistas cuando me llaman directamente les digo que yo no soy muy bueno para los medios de comunicación porque yo tiendo a no decir nada que no pueda haber normalmente en una encuesta del CIS, y los periodistas tienden a intentar que tú des un buen titular o que des posibilidad a construir un argumento llamativo. Y entonces yo suelo ser muy malo con los periodistas y me temo que delante de vosotros yo voy a ahondar un poco también en los argumentos de cierto conservadurismo. Bueno, yo lo que voy a plantear básicamente en estos 12-15 minutos es cuatro cositas. La primera es, voy a plantear cómo podemos poner en relación lo que está pasando en España con lo que está pasando en general en los sistemas de partidos y en la evolución electoral en Europa occidental. ¿Qué nos ha pasado a continuación? ¿Qué nos ha pasado a nosotros en las elecciones de 2011? Que a mi modo de ver es, como bien decían mis colegas de mesa, es el inicio de todo, donde se empiezan a ver algunos hechos de manera más fehaciente. Luego, a continuación, comentaré qué nos ha pasado entonces desde 2011 a ahora, y terminaré con un poquito de perspectivas de la izquierda radical en Europa. Como decía antes Ramón, bueno, yo lo llamo izquierda radical, pero no tengo ningún problema, como también se lo he dicho
algunos militantes de Izquierda Unida, no tengo ningún problema por llamarlo de otra manera. Simplemente yo creo que no pasa nada por llamarlo izquierda radical y que en cierta medida responde bien a la descripción. Así que terminaré, bueno, a la descripción. Responde bien a lo que es Izquierda Unida y otras organizaciones como Izquierda Unida. Entonces terminaré un poco con algunas observaciones sobre las perspectivas de la izquierda radical en Europa Occidental. Bueno, empezando por el comienzo. Una de las ventajas, o quizás la única ventaja que tiene esta crisis brutal que estamos viviendo, y que yo ayer al llegar a casa de mis padres tuve una de estas muestras tristes, cuando mi madre me dijo lo que le cuestan ahora los medicamentos que no le cubre el seguro. Una de las únicas ventajas que tiene esta pesadilla que estamos viviendo es que hace visible algunos fenómenos que quizás para la opinión pública o quizás para los medios de comunicación permanecían bastante escondidos. Y estos fenómenos que se hacen ahora muy visibles son la existencia de una crisis política, la existencia de una crisis de representación, la existencia de una crisis profundísima de la relación entre los partidos y los ciudadanos, o la existencia de una crisis profundísima en el estado del bienestar o en las estructuras de bienestar. Y seguramente esta crisis naturalmente que antecede o precede lo que nosotros estamos viviendo ahora. Es decir, esta existencia de una crisis política desde hace varias décadas en Europa Occidental, desde luego precede la crisis política que ahora nosotros estamos viviendo con tanta intensidad y que mis compañeros de mesa han reflejado utilizando los indicadores de opinión pública. Pero los partidos políticos y desde luego los dos grandes partidos en cada uno de los países occidentales hace mucho tiempo que cumplen sus funciones de representación política y de representación social, lo que llamamos funciones de agregación o de articulación, las cumplen de una manera muy deteriorada desde hace muchas décadas. La función que también a veces llamamos de vínculo entre sociedad y política, que en principio es una de las funciones fundamentales de los partidos políticos, esa función de vínculo está en crisis en Europa Occidental, de nuevo, desde hace décadas. Esa situación que ahora a nosotros, y cada vez más evidente a nosotros los españoles, ya se nos hace visible cuando enciendes la televisión y ves cualquier informativo respecto a esa cercanía entre partidos y estructuras estatales, colusión entre partidos y Estado. Esto es visible desde hace también algunas décadas en todos los países de Europa Occidental. Y debajo de eso va acompañada esa crisis de los partidos políticos y cómo los partidos se relacionan con la sociedad, va acompañada de ciertos fenómenos electorales que en toda Europa también son visibles desde hace varias décadas, aunque en España, como luego comentaré, ciertamente vivíamos una situación parecida a en fin, una calma chicha, a una situación de oasis bipartidista. Porque en el resto de países europeos, situación de crecimiento de la inestabilidad electoral, crecimiento de la volatilidad o de las transferencias de votantes entre unos partidos y otros, crecimiento de la abstención o retraso del momento de decisión del voto, que los votantes se mostraran muy indecisos y decidieran su voto en la última fase de la campaña electoral o incluso en las últimas 48 horas. Descenso de la identificación con los partidos políticos o de la identificación partidista, esto que no es otra cosa que el grado de vínculo sentimental que un votante establece con un partido. Todos estos eran indicadores que en Europa llevaban todos ellos, muchos años, incluso muchas décadas, enviando señales muy negativas. Y esto era una tendencia general en Europa Occidental con distintos tiempos y con distintas intensidades. Claro, cuando uno explica que algunas de las cosas que nosotros estamos viendo ahora ya se han visto en, voy a poner dos casos dramáticos, sin caer en el caso italiano, que es el dramático por antonomasia. En el caso holandés o en el caso francés, en este último donde el Partido Socialista ha tenido oscilaciones electorales
que dejarían pequeñas las que ahora está sufriendo el Partido Socialista Obrero Español. Claro, cuando uno explica que esto ya ha sucedido en otras partes, en el caso español, claro, en el caso español sorprende un poco, porque si recordáis, lo han subrayado mis colegas de mesa, nosotros hemos vivido algo así como la apoteosis del bipartidismo en unas elecciones realmente antes de ayer, en las elecciones de 2008, pero es que también nosotros hemos vivido una situación de apoteosis del bipartidismo en algunas de las elecciones que, como decía un compañero de mesa, son en las que los dos grandes partidos en toda Europa Occidental y también en España lo suelen hacer peor porque los pequeños lo suelen hacer mejor. Que las elecciones europeas de 2004 y las elecciones europeas de 2009 nos daban unas señales de apoteosis bipartidista y de crisis de los partidos pequeños, en fin, un poquito sorprendentes en este contexto europeo. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Lo que nos ha pasado es que, más allá de estas evoluciones en los países que son muy similares a España, bueno, lo que nos ha pasado es que la crisis económica ha alterado esa estabilidad o esa apoteosis partidista o ese oasis bipartidista en el que vivíamos. Bien, es verdad que en el caso español alguien puede decir, bueno, nosotros primero nunca fuimos completamente bipartidistas y hay momentos en los que los dos, en que el tercer partido o el tercer y cuarto partido son francamente muy relevantes en la vida política española, con posibilidades de formar gobierno. Seguramente los que estáis aquí no olvidaréis que Izquierda Unida ha podido formar gobierno con el Partido Socialista en el nivel estatal. Sumaban. Y también se podría decir que España tampoco fue plenamente bipartidista en ningún momento anterior en los distintos niveles de gobierno. Observando el nivel autonómico o observando el nivel local, este es un país que tampoco responde claramente a una descripción de lo que es el bipartidismo. De acuerdo, eso es verdad. Pero lo que estamos viviendo ahora, como decían mis colegas de mesa, es algo inaudito. ¿No? Si observamos todos o la mayor parte de los indicadores que han comentado mis colegas de mesa, todos los indicadores indican un cambio en las preferencias de los votantes y un cambio en la manera en la que se aproximan los votantes a los partidos políticos y a los líderes, un cambio de enormes dimensiones. Y este cambio ya empezó a tener su primera plasmación, en efecto, en las elecciones de 2011. ¿Qué ocurrió en 2011? Bueno, básicamente lo que ocurrió en 2011 es un debilitamiento del Partido Socialista y un crecimiento de Izquierda Unida. Digo, de lo que nos interesa en esta sala. Obviamente pasaron cosas extraordinarias también en esas elecciones, pero básicamente lo que nos interesa en esta sala es que hubo un descenso del PSOE y un aumento de Izquierda Unida. Y esto es importante porque, de nuevo, esto es algo que lo hemos visto también otras veces. Luego comentaré lo que estamos viendo ahora, pero lo que vimos en 2011 se aproxima muchísimo a fenómenos que hemos vivido ya en otras fases de crecimiento de Izquierda Unida, en momentos que no son tan diferentes. Más o menos una pauta ya conocida. Los votantes de Izquierda Unida vienen básicamente de dos sitios. Uno es este grupo de gente que ya votó a Izquierda Unida en anteriores elecciones y otro es el grupo de gente que votó al PSOE. Luego se puede pensar en crecer por la abstención, en crecer en nuevos votantes, pero los votantes de Izquierda Unida vienen de estos dos sitios, en sujetar a los antiguos votantes y en conseguir que votantes del PSOE te voten. No se crece mucho por otros sitios. Y lo que pasó en estas elecciones de 2011 es lo que ya habíamos visto en otras elecciones, que es que aquella gente que en 2011 votó a Izquierda Unida, un tercio, 25%, o en los datos del CIS el 27%, vamos a movernos con algún margen de confianza, alrededor de un tercio, 25, un tercio, venían del Partido Socialista. Y como decía uno de los colegas que me han antecedido en la palabra, hay una cosa muy interesante sobre esta gente que votó a Izquierda Unida en 2011. Y es que tanto los que procedían del PSOE como los que procedían de la propia Izquierda Unida eran dos conjuntos o dos colectivos de votantes extremadamente similares, increíblemente parecidos, en todo,
eran muy parecidos en la interpretación, digo utilizando datos del CIS, eran muy parecidos en la interpretación que hacían de la crisis económica, muy parecidos en la interpretación que hacían de los culpables de la crisis económica, muy parecidos en los indicadores de izquierda a derecha, no solo en el indicador de la escala 0-10, 1-10, depende, ¿no?, como la midamos, sino en una muy interesante que incluye el CIS sobre esa incómoda decisión ante la que se sitúan los votantes de decidir si uno está dispuesto a pagar más impuestos a costa, bueno, para que tengamos mejores servicios públicos, o si uno está a favor de pagar menos impuestos a costa de que bajen los servicios públicos o que se deterioren los servicios públicos. En esta dimensión que más o menos representa lo que es el eje izquierda-derecha, estos votantes de Izquierda Unida, ex del PSOE y leales de Izquierda Unida, eran extremadamente parecidos. Eran también muy similares en el otro gran eje que divide la política o el conflicto político en nuestro país, en el eje centro-periferia o en el eje nacionalismo-centralismo. Los que votaron a Izquierda Unida, ya fuera porque eran leales a Izquierda Unida o porque venían del PSOE, eran también increíblemente similares. Dicho sea de paso, y es algo que yo también quiero subrayar, esto es un problema que Izquierda Unida va a tener. También lo digo ahora, además, como vosotros sabéis en la organización que militáis, también recordaréis que esto ya ha sido algún otro problema antes. El problema del eje centro-periferia en España es un problema que divide a los partidos políticos, a unos más que a otros. A la izquierda, francamente, no le resulta muy cómodo lidiar con este eje de conflicto, y Izquierda Unida tampoco, pero volveremos sobre este tema. En esta cuestión del eje centro-periferia también eran muy parecidos, aunque ahí se notaban ciertas diferencias con, digamos, menos federalismo en algunos de estos transferidos del Partido Socialista. Naturalmente, como han dicho algunos también de mis colegas, claro, los votantes que se quedan en el PSOE en esas elecciones de 2011 pues son un poquito más moderados y son bastante menos, digamos, federalistas. De tal manera que, a lo mejor, lo digo a modo de hipótesis, a lo mejor lo que estamos viviendo o lo que hemos vivido no es algo muy diferente a Izquierda Unida recuperando el voto que dejó de ser de Izquierda Unida, teniendo en cuenta algunas entradas y salidas generacionales del censo electoral, obviamente. Izquierda Unida recuperando el voto que era de Izquierda Unida antes del ciclo extremadamente negativo desde el punto de vista electoral de la década de los 2000 para Izquierda Unida. 2000, 2004, 2008, elecciones que una tras otra ven una derrota electoral de Izquierda Unida o un descenso electoral. Quizás lo que hayamos visto en 2011 no sea sino, bueno, Izquierda Unida recuperando sus votantes. Punto final. Claro, ahí se acabaría la historia si no hubiéramos vivido en estos extraordinarios meses lo que hemos vivido. Pero bueno, ¿qué hemos vivido? Un deterioro del electorado del PSOE y un aumento de los votantes de Izquierda Unida. En esto yo me uno a Belén en sus dudas acerca de la estimación, aun teniendo en cuenta que las estimaciones normalmente, debido a cómo se construyen, suelen ser bastante conservadoras. Aún así, puesto que las estimaciones se construyen basándose en ciertos datos como algo que se conoce, en fin, la imputación del voto dependiendo de lo que ese individuo que ahora duda recuerda haber votado, teniendo en cuenta que es posible que nada de esto sea estable y que todo esto se esté moviendo, tampoco me fiaría mucho de las estimaciones, pero lo que hemos vivido en estos 18 meses es Izquierda Unida sigue creciendo, el PSOE sigue bajando. Pero es que Izquierda Unida tenía un margen de mejora, de acuerdo a lo que habíamos visto en las elecciones de 2011, que a mi modo de ver quizás no se haya roto con los indicadores que vemos en la opinión pública. Es decir, que ya en las elecciones de 2011 había un colectivo de votantes del PSOE relativamente importante, de nuevo, movémonos con cierto margen de confianza, pero había, no sé, un 15%, 14% según los datos de aquellos momentos del CIS, que, bueno, votantes del PSOE que declaraban que con cierta probabilidad podrían votar Izquierda Unida. En la medida en la que en estos 18 meses el Partido Socialista ha continuado decepcionando a sus votantes, incluso a sus votantes que le habían votado en 2011,
lo que podemos tener desde 2011 hasta ahora podría ser poco más que esos votantes que ya en 2011 mostraban su disponibilidad a votar a Izquierda Unida, votando a Izquierda Unida. De tal manera que, bueno, tampoco exageraría, pero sé que en esto estoy intentando ser un poco provocador, pero bueno, tampoco exageraría los motivos para la euforia electoral de Izquierda Unida. Porque llamaría la atención sobre otro dato que también ha salido antes, y es que al mismo tiempo que los electorados del PSOE e Izquierda Unida se solapan, y obviamente se solapan en el eje izquierda-derecha, en parte, claro, hay algo que habéis visto en una transparencia anterior, y es el nivel de rechazo en el electorado del PSOE a votar a Izquierda Unida. Y en esto, de nuevo, habría que moverse mezclando datos de varios institutos y mezclando datos y márgenes de confianza, pero el porcentaje de votantes del PSOE que, pese a todo, continúa pensando que votaría al Partido Socialista es significativo. Y los datos sobre rechazo a Izquierda Unida en votantes del PSOE o en antiguos votantes del PSOE continúan siendo relevantes. Y esto añadido a otra cuestión. Sí, en el eje izquierda-derecha se solapan, o se solapan parcialmente los electorados de Izquierda Unida y del PSOE. En el otro eje, en el de centro-periferia o el conflicto nacional en España, bueno, pues aquí los electorados son bastante diferentes. Y los votantes todavía del PSOE, bueno, son notablemente menos federalistas o notablemente menos dispuestos a reconocer el derecho a la autodeterminación que los votantes de Izquierda Unida, aún con la moderación del actual electorado de Izquierda Unida. Y termino con unas notas sobre la perspectiva de la izquierda radical en España y en Europa. Bueno, lo primero, insistir, la situación es tan fluida, tan imprevisible y tan desconocida que yo, como no estoy hablando con un periodista, pues lo puedo decir con total calma. Yo no hago ningún pronóstico. Yo no me atrevo a pronosticar. Y no me atrevo ni a pronosticar las perspectivas electorales de Izquierda Unida. Más allá de decir, sí, Izquierda Unida mejora y va a mejorar. Y ahí lo dejo. La cuestión es que el cambio en España es tan dependiente, ¿no? La crisis política en España ha sido tan dependiente de la evolución de la crisis económica que hemos de unir los dos fenómenos, ¿no?, de una manera indeleble. ¿Cómo va a evolucionar la crisis económica? Bueno, lo que sí sabemos es que la crisis económica tiene muy difícil solución, o que la crisis económica en Europa tiene muy difícil solución. De esa manera podríamos pensar que la crisis económica en España, uno de los eslabones débiles de Europa, la situación económica en España va a tener un prolongadísimo deterioro o una prolongadísima estancia en esta situación crítica. Pero hay otra cuestión, sí. La crisis política muy dependiente de la crisis económica. Pero otra cuestión, y también insistía sobre esto alguno de los intervinientes que me han antecedido, toda la izquierda radical en Europa y también en España es increíblemente dependiente de la estrategia electoral de sus dos máximos competidores, que es la socialdemocracia y los verdes. Extremadamente dependiente. De nuevo, esto quiere decir que habrá que observar qué hace el Partido Socialista Obrero Español en los próximos meses y en el próximo año, para ser más exactos. Luego añadiría otra observación, también para que, si queréis, la comentemos, y es que en general a la izquierda europea o a la izquierda radical en Europa occidental tampoco le está yendo extraordinariamente bien durante estos años. No le está yendo extraordinariamente bien. Digamos que nosotros podemos observar una cierta divergencia entre lo que está pasando en Europa del Sur y lo que está pasando en otros partidos hermanos a Izquierda Unida en el norte de Europa. Pero si exceptuamos el caso griego, que es un caso verdaderamente que hemos de reconocer que es excepcional, no hay un aumento dramático de la izquierda radical en Europa. No lo hay. Y si observamos los casos en los que hay una situación económica más deteriorada y más crítica, tampoco hay un aumento
excepcional del voto a la izquierda radical. Pensad en el caso portugués. En el caso portugués, donde las perspectivas de la izquierda radical son muy buenas, con datos de encuesta de por encima del 20%, aplicad a los datos de encuesta de Portugal las mismas reservas que los datos de encuesta españoles que hemos expuesto en esta mesa, pero los datos de encuesta en Portugal son muy buenos. Pero esos datos de encuesta mejoran los resultados de la izquierda radical portuguesa respecto a las anteriores elecciones, pero no respecto a las anteriores. La izquierda radical en Portugal se mueve dividida en dos partidos en torno al 20%, que es muy buen resultado. Pero luego, si queréis, en el turno de debate hablamos del crecer o vencer. 20% entre dos partidos. ¿Qué está pasando en otros países? Y ya termino. Bueno, Italia, no lo comentaremos, izquierda radical con muy malos resultados. Islandia, no lo comentaremos, izquierda radical, después de haber pasado por el gobierno, muy malos resultados. Chipre, bueno, está muy bien el resultado electoral en Chipre, acaban de perder las presidenciales, aún así Chipre también es un caso muy peculiar. Y en el caso griego, recordad el comportamiento de la socialdemocracia griega, que a pesar de todo lo que se pueda decir sobre el Partido Socialista Obrero Español, los socialdemócratas griegos y los socialdemócratas españoles no han llegado a compartir ciertos comportamientos. Aún así, ¿existe un espacio para el crecimiento? Obviamente. En la izquierda radical europea hay un espacio que está sin cubrir, hay un espacio, digamos, voy a ser un poco bruto, pero hay un espacio en torno a la izquierda con posiciones más nacionalistas que está sin cubrir. Hay un espacio a la izquierda de gente que está sufriendo la crisis económica sin sentimientos de representación que está sin cubrir, y hay un espacio de rechazo hacia las políticas de integración que está posiblemente sin cubrir todavía bien en la izquierda radical europea. Y ya, para no extenderme más y ya mataros del todo, bueno, ya hablaremos, si queréis, en el turno de debate sobre si esos límites entre el PSOE y Izquierda Unida, con esta convulsión que estamos viviendo, se están erosionando o no. Pero bueno, en general mi mensaje es quizás rebajar un poco la euforia para no aumentar mucho las expectativas y pasar una mala noche de domingo. Gracias. Dar las gracias a la Fundación, dar las gracias a Ramón, a todos vosotros, colegas, que esta es mi forma normal de actuar. Siempre os lo he comentado, yo no he hecho nunca un sondeo, a pesar de que he tenido empresas, jamás. Y lo que he hecho es tratar de aprender del trabajo profesional de los encuestadores profesionales, no de los que no, pero de los profesionales. Y siempre, pues con toda sinceridad, me ha dado muy buenos resultados, aunque a veces, y a lo mejor hoy, yo doy una visión distinta a la que vosotros habéis dado, pero partiendo de lo vuestro, no partiendo de un wishful thinking, de una ensoñación, sino partiendo de lo que se ve a través de los datos que se obtienen. Dado que vuestro trabajo suele tener unas bases científicas, yo diría que yo tengo unos instrumentos, entre comillas, pseudocientíficos, pero realmente buenos, o una serie de principios que hay que tener en cuenta. Primero es el concepto de la radical fallibility, que quiere decir que siempre nos podemos confundir, y que por lo tanto nuestro trabajo tiene que tener en cuenta que podemos equivocarnos. En segundo lugar, la ineludibilidad de la acción. Claro, a mí me parece maravilloso. Recuerdo en el CIS una reunión en que decían, no, es que esto no lo hacemos porque, uy, menudo se armaría. Bueno, es decir, os comprendo que no os atreváis a dar una previsión porque, primero es porque es una previsión, y en segundo lugar porque vuestro trabajo se basa en temas científicos. Pero claro, el problema de los consultores políticos, de los que dirigimos campañas, es que tenemos que actuar con o sin información. Cuanto la información es mayor, mejor. Cuanto más segura, mejor. Pero tengas o no tengas información, cada día por la mañana, primero tienes que tener tu estrategia, y cada día por la mañana tienes que decidir qué haces y sobre todo qué no haces. Y lo tercero es otro concepto que a mí me gusta mucho, basado un poco en el teorema de Bayes y en el concepto de Open Society,
que serían de tener la mentalidad abierta. Es decir, nosotros tenemos una serie de opiniones porque durante muchos años hemos ido formando esa opinión, durante muchos meses, muchas semanas, muchos días, me es igual. Pero cada vez que aparece un dato nuevo, tenemos que estar siempre dispuestos a modificar alguna de las presunciones que nosotros hemos hecho anteriormente. Entonces, con estos tres conceptos, con los de que nos podemos equivocar, con que tenemos que actuar y tenemos que tener un plan, y tercero, que podemos modificar ese plan normalmente, si hay datos que nos hacen cambiar las circunstancias, yo me voy a atrever a ser osado y optimista, ambas dos. Osado y optimista, y nada más por un segundo, creo que aquí hay una pieza de arqueología electoral que es esta. Esto son datos es igual la forma, evidentemente no había el PowerPoint, evidentemente teníamos que trabajar con papel cebolla. Hay celo ahí. Hay un celo, pero claro, hombre, arqueología electoral. Este documento es del 5 de junio del 77 y es la relación entre escaños y votos y cómo juegas y según estén más juntos. Esto es todo previo a la campaña del 77 en la que... Previo a la campaña del 77, en que en mi libro, que se llama, por si alguien lo quiere leer, Cómo se gana el poder, en ese libro yo explico qué nos ocurrió en el año 77, y es que entonces los resultados había que obtenerlos sumando y lo más que teníamos era una palma, nada. Y enviamos a la gente, evidentemente los datos de Interior, a las 2 cerraron Interior y dijeron que los darían por la mañana siguiente, ya veríamos. Nosotros teníamos todos los datos, nosotros en el gobierno teníamos todos los datos, pero hechos no por el procedimiento que se emplea ahora, con gran éxito, sino enviando en autobuses a estudiantes a chequear los resultados en una muestra de 1000 mesas, una barbaridad total, y todo nos salía bien, hasta que falló el autobús de Huelva. Y entonces, claro, yo decía, no, es que como tengo que ser científico, no tengo datos de Huelva. Me decía, déjate, ¿qué datos diste tú en el último sondeo? Yo le dije, 166, pues di 166. Es decir, que aquello fue una estimación a dedo en Huelva, a dedo, a medio dedo en Cádiz y bien hecha en el resto de sitios. Y el resultado fue 166. Por lo tanto, radical fallibility, pero inolubilidad de la acción, es imprescindible actuar. Y bueno, pues a veces Dios te ayuda y salen las cosas y a veces no, que es lo normal. Bien, entonces... yo también, y como tengo aquí un testigo, no os voy a pasar este documento, pero este es un documento de julio del 12. Julio del 12 es el año pasado. Hace un año, julio del 12. Entonces nosotros tratamos de hacer unos escenarios de qué podría haber. Y bueno, no sé si acertamos mucho o poco, pero entre la utopía, pero dentro de la media, la utopía media, eran PP con 142, PSOE con 105, Izquierda Unida con 51. Claro, espero que a vosotros os produzca un poco de risa, y como el año pasado, bueno, pues igual que en las elecciones del 77, o si queréis, los días terribles del año 2004, cuando con Zapatero estuvimos discutiendo que había que hacer desde la bomba hasta el final, y cómo, y está también aquí como parte de la arqueología más reciente, y cómo la posibilidad se fue viendo y la definición de escenarios nos fue colocando a un escenario en que el PP sacaría menos de 160, no sé cuánto sacó, pero sacó menos de 160, cuando nada más 4 días antes la probabilidad que el PP sacara mayoría absoluta era total. Entonces quiero decir, un sistema probado hace 30 años, probado hace 8 años y bueno, hasta cierto punto probado ahora,
permite daros varias ideas. De todo lo que han comentado mis colegas, y de verdad es de todo lo que han comentado ellos, yo tengo un escenario que sé que no se producirá. El PP no tendrá mayoría absoluta. Puede ser que me equivoque, pero primero, PP no tendrá mayoría absoluta. Segundo, el primer partido será el PP. Tercero, la suma de los dos partidos de izquierda más conocidos, PSOE e Izquierda Unida, será superior al PP y con alguna diferencia importante. Esto nos lleva a unos escenarios que son muy simples, es decir, que pueden ser gobierno del PP porque el PP, apoyado por otros partidos, sí que puede llegar a conseguir la investidura. Ahora veremos qué tanto por ciento yo le doy. Segundo, gobierno de la izquierda, no sé en qué forma, si en la forma de Andalucía o en la forma de que fuera, no sé en qué forma, pero un gobierno de la izquierda. Ahora os diré qué probabilidades se producen en mi opinión. O tercero, que lo habéis comentado, la gran coalición. Es obvio que una gran coalición, simplemente porque PSOE y PP se den cuenta de que los partidos pequeños entre comillas, les están comiendo un poco el terreno, o una posibilidad que sería partidos democráticos contra el PP, una especie de pacto del Tinell de Barcelona, es decir, vamos a dejar al PP aparte, aunque tenga el 40% de los votos, pues porque tiene una serie de ideas que no se corresponden con las que el resto de partidos nos gustaría estar. Por lo tanto, después de todo lo que he dicho, que ya he dicho bastante, yo le doy mayor posibilidad de gobierno a una coalición postelectoral, acuerdo de lo que sea de PSOE y de Izquierda Unida, con varios partidos de izquierda. Pensar que otros partidos de izquierda pueden tener 10, 12, 14 diputados. Eso es lo más probable en mi opinión. Lo segundo es PP apoyado con otros partidos, aunque si algunos partidos, por ejemplo, UPyD, se uniera con el PP, la probabilidad de llegar a formar gobierno podría ser clara. Por lo tanto, o gobierno de izquierda apoyado, o gobierno de izquierda, no quiero decir cómo, o gobierno de derecha apoyado por el UPyD, y muy pequeña probabilidad para el gobierno de coalición o para un gobierno de todos contra el PP. Pensar que tener un escenario es siempre importante para ver lo que hay que actuar. Los consultores políticos, los directores de campaña, lo que hacemos es actuar sobre el partido, sobre el candidato, perdón, con el partido, con el candidato, sobre el humor electoral, que para mí es lo más importante, sobre las personas, sobre la política de ataque a quien está el gobierno y sobre el entorno europeo en que nosotros nos movemos. Las tendencias de voto me hacen a mí ser muy optimista. Primero, porque yo no sé qué va a ocurrir con la crisis, pero en el día de las elecciones vamos a tener más de 5 millones de parados. Si eso lo llamamos gran éxito, pues enhorabuena. Es decir, 5 millones de parados y aquí lo hemos hecho todo muy bien. El gobierno va a tener como tal una crisis. Pienso que va a haber también un voto de castigo hacia el PSOE y un desgaste hacia el PSOE, más por partido sistémico, aunque la gran reacción del PSOE tiene que ser su candidato y probablemente sus temas. Pero yo no creo que los temas le vayan a ser favorables para el PSOE, porque la situación que habéis hablado todos los colegas de la opinión pública es más bien con una serie de temas un poco
que son un poco radicales y que no permiten a un partido que quiera ser partido de gobierno tomar una posición un poco dura, sino que probablemente tomará una posición un poco más blanda. Porque si tomara una posición más dura, perdería el voto a su derecha, que sería voto que en parte iría a PP y que le haría colocarse en una situación estratégica peor. Por lo tanto, desde mi punto de vista, por ahí el PSOE tiene ciertas posibilidades, pero limitadas. Yo diría que con esto termino. Es decir, los temas los tenemos todos a favor. Tenemos a todas los líderes políticos de Izquierda Unida subiendo. Aparecen muchos jóvenes y no tan jóvenes, con fuerza, con garra, y que van a ir colocándose en una posición de que demuestre a los electores que Izquierda Unida puede tener una capacidad de gobierno a nivel que sea, y sobre todo, y para mí lo más importante, que creo que no lo hemos comentado, pero estoy seguro que todos estáis de acuerdo, vamos, estoy seguro. Está apareciendo cada vez más provincias que pueden elegir diputado para Izquierda Unida. De las dos, Madrid y Barcelona, que había anteriormente, a las, si no me equivoco, 6 que tenemos ahora, en la previsión que nosotros hacemos, y Dios quiera que no me equivoque, llegamos a 25 circunscripciones con diputado de Izquierda Unida. Eso es una cifra muy alta. Yo me doy cuenta, y lo he estado comentando con Luis en privado, me doy cuenta de que lo que os estoy diciendo está subiendo las expectativas. Pero si hay alguno de vosotros que no firmara 40 diputados, pues que venga Dios y lo vea. Yo creo que la situación es óptima en cuanto a temas, en cuanto a crítica a los demás y en cuanto a circunscripciones que van a entrar. Y yo le comento a Ramón que creo que en vez de 25 se debería intentar en los 50, porque aparte, en las 52, porque aparte de el tanto por ciento y el número de diputados, otro tema importante es el número de votos. Yo pienso que bajo ningún aspecto vamos a estar por debajo de los 3 millones. Pero bueno, eso lógicamente depende de la participación y depende de cómo se haga de aquí a allá. ¿Qué problemas podemos tener? 2 problemas claros. El líder del PSOE, que no sabemos quién es y que hoy por hoy no parece que sea la estrella rutilante que vaya a crear un problema. Y número 2, el concepto de voto útil, que se maneje de una forma inadecuada durante los últimos 10 días, durante la última decena de días, y que lo que haga es crearnos un problema por convencer a la gente. Es obvio que el trabajo de Ramón y de todos va a ser convencer de que eso no va a ocurrir, de que hay personas, de que tenemos temas que estamos de acuerdo con los ciudadanos, que hay segmentos sociales que se encuentran verdaderamente perjudicados y que, al igual que los imputados, a través de ese revélate, yo creo que pueden dar una situación a Izquierda Unida muy favorable en las próximas elecciones. Muchas gracias.